Acabé en el Banco Santander con una beca típica que tienen los bancos para ingenieros, básicamente porque no sabía qué hacer. Lo que sí que me di cuenta rápido era que no me gustaba ese tipo de entorno en mi comienzo un poco a nivel laboral, porque había mucha burocracia. Entonces rápido me moví a Fintonic, que era justo lo contrario. Me gustaría conocer tu historia de cómo has llegado, ¿no?, a liderar equipos técnicos, cómo estáis estructurados dentro de la empresa. A nivel de línea de reporting lo tenemos separado. Producto reporta a Carlos, que es uno de mis socios, y tecnología me reporta a mí. ¿Qué retos ves con el crecimiento que vais a tener que tener en el próximo año? Un reto que nos hemos ido encontrando desde el inicio por cómo enfocamos la compañía es ir a cliente más grande. ¿Cuál dirías que es la dinámica de la que más orgulloso estás que tengáis que entre producto y tecnología para que todos los chicos beban un poco de negocio? Una metodología un poco más de ciclos en el que alargamos un poco el tiempo de entrega de producto y enfocamos todos esos ciclos a resolver problemas. Y en los equipos tech, Tomás, ¿cómo crees que la IA va a seguir evolucionando? Buena pregunta, yo creo que le va a dar... Tu momento más humilde en el mundo de tech. Quizá cuando salí de la carrera y me di cuenta lo que era el mundo profesional. ¿Y tu sueño más ambicioso? Ver a Embat 10 veces más grande de lo que somos hoy en día. We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. You listen me break all. Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Charlando con Shakers. Hoy tenemos a Tomás Gil, CTO y co-founder de Embat, un amigo que viene a contarnos muchas cosas. Gracias a ti por invitarme, Adri. Pues Tomás, en la línea de seguir trayendo gente tech y de producto, Tomás tiene un fuerte background en el tema de data y liderando equipos técnicos. Ha estado trabajando con el Santander, con empresas como Wonai. Ahora estuvo muchos años en Fintonic, que ahora hablaremos de eso, y ahora está en Embat. Así que, Tomás, yo te diría, cuéntanos, me gustaría conocer tu historia de cómo has llegado, ¿no?, a liderar equipos técnicos y qué tiene que ver desde tus inicios una pelota, ¿no? Que la gente de tu equipo nos decía que una pelota de fútbol te representaba un poco. Muchas gracias. Sí, bueno, la pelota es porque jugué al fútbol muchos años, hasta nivel semiprofesional, hasta que justo salí de la universidad. Y bueno, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones. Cuando salí de la carrera acabé en el Banco Santander con una beca típica que tienen los bancos para ingenieros. Básicamente porque no sabía qué hacer, igual que no sabía qué hacer cuando me metí a telecomunicaciones y acabé ya allí un poco de rebote. Lo que sí que me di cuenta rápido era que no me gustaba ese tipo de entorno en mi comienzo un poco a nivel laboral, porque había mucha burocracia, era un sitio donde yo estaba muy limitado a la hora de hacer las cosas. Entonces rápido me moví a Fintonic, que era justo lo contrario a lo que era el Santander. Y quizá ahí sí que encontré como mi lugar, el tipo de sitio en el que quería estar al inicio, un sitio más dinámico, más joven, que te permitía coger responsabilidades muy rápido. Y eso fue un poco lo que sucedió. Fintonic creció muy rápido y lo que sucede en este tipo de compañías cuando crecen tan rápido es que se abren muchas oportunidades. ¿Cómo evolucionaste en Fintonic? Pues entré de ingeniero de datos un poco, hacía partes de desarrollo en todo el clúster que teníamos nosotros de datos y temas de modelos de machine learning y demás. Y fui evolucionando hasta que acabé siendo el CTO en Latinoamérica, que era como un rol un poco especial que tenían ellos porque abrieron México y Chile. Y en vez de llevar toda la parte de producto centralizada desde Madrid, pues decidieron llevar equipo allí, por tema de diferencia horarias y por tema de localización del producto. Entonces, pues bueno, acabé llevando allí un equipo de unas entre 10 y 15 personas entre los dos países. Y estuve como un año allí no viviendo porque era época de COVID y tuve que estar haciendo mucho viaje a Madrid. Pero un reto muy bonito, la verdad, y que me enseñó mucho un poco todo lo que sé hoy. Y luego desde ahí
tuve la oportunidad de saltar a un sitio que se llama OneEye, que era una spin-off de seguros que tenía un grupo español muy grande que se llama Grupo Pitma. Básicamente fui el primer empleado, estaban buscando un equipo externo para montar el proyecto y bueno, estuve un tiempo corto por diversos motivos y me dediqué sobre todo a montar el equipo inicial, a hacer la primera versión del producto y demás. Y en ese tránsito de esos 6 meses pues conocí a Tony y Carlos y me acabaron liando un poco para entrar en BAT. Ahí surgió tu vena emprendedora. Sí, era algo, o sea, ya llevaba como unos años prácticamente emprendiendo porque irte a abrir un mercado entero con un producto nuevo en otros países, pues es prácticamente emprender dentro de una empresa y montar una spin-off desde cero o montar una empresa desde cero dentro de un grupo más grande, pues al final es un poco como emprender. Entonces había un montón de cosas que sí que las había recorrido, pero sí, emprender como tal de cero es la primera vez. ¿Y qué tal? Cuéntanos un poco más sobre Embat. ¿Qué problema estáis solucionando? Habéis crecido un montón, pero bueno, ataquemos desde ahí, ¿no? De por qué surge Embat y cuál es el problema que estáis solucionando ahora mismo. Pues Embat surge porque, sobre todo por un motivo, surge más o menos en estos años, por así decirlo, y era que antes no había un acceso fácil a los datos bancarios. En la industria bancaria, por así decirlo, los bancos siempre han sido un sector un poco cerrado y básicamente no se han conectado con otro tipo de softwares o con terceros hasta que prácticamente no les han obligado por regulación. Entonces, nosotros venimos de aprovecharnos de una regulación europea que se llama PSD2, que lo que ha obligado a los bancos básicamente es a desarrollar APIs para acceder los datos. Y en base a eso, nosotros veíamos que la tesorería o nuestros competidores en tesorería hacían un software con tecnología un poco más tradicional en cuanto a transferencia de ficheros, en cuanto a otro tipo de protocolos de comunicación con los bancos, y en base a eso y a todos los equipos financieros con los que habían trabajado mis socios Tony y Carlos, que habían visto que la tesorería en la mayoría de las empresas todavía se gestionaba de manera muy manual, pues le vimos cabida a comenzar con el proyecto y nos lanzamos a ello. ¿Y quién es vuestro tipo de cliente? O sea, ¿es para startups? ¿Es para grandes empresas? ¿Quién es vuestro ideal customer? Pues eso ha evolucionado también porque nosotros comenzamos el proyecto haciendo un software para empresa más pequeña, un producto que pudiese distribuir de manera mucho más digital, sin un proceso de venta largo, de implementación largo. Pero rápido nos dimos cuenta de que donde estaba el valor y donde aportábamos más valor era en empresa un poco más grande que tenía un poco más de complejidad. Entonces nuestra empresa tipo, por así decirlo, pues es una empresa que ya tiene una cierta complejidad financiera, que a lo mejor trabaja en distintas divisas, que tiene mucha operativa de transaccionalidad pues mensual, diaria o lo que sea, y al final acaban teniendo un equipo financiero lo suficientemente grande para empezar a utilizar este tipo de softwares. ¿Y ahora mismo estáis aquí? ¿Estáis en toda Europa? Estamos principalmente en Madrid, o sea, el equipo está en Madrid, pero hemos abierto este año, finales del año anterior, Reino Unido y Alemania, y estamos abriendo oficina también allí. Estamos contratando equipo ya local y demás. Era algo que llevábamos en parte desde aquí, sobre todo los primeros meses, y ya estamos contratando equipo allí. Porque Embat ha sido reconocida en muchos certámenes tipo South Summit, en Deloitte, habéis obtenido muchos premios. Cuéntanos un poco en qué stage estáis vosotros, el nivel de rondas, etc., o previsión internacional que tenéis, para que también pues los que no os conozcan os sitúen, ¿no?, de la envergadura de vuestra compañía. Levantamos una pre-seed de 1,5 millones, luego hicimos una seed de 5 millones en la que entraron sobre todo Sama y Pata liderando y el resto de fondos que teníamos desde el inicio, y una serie A en la que entró Creandum de 15 millones y en la que siguieron el resto de inversores.
En cuanto a tamaño un poco de equipo, somos unas 100 personas ahora mismo. Lo dicho, en oficinas aquí en Madrid tenemos un gran porcentaje, pero también hay gente que trabaja en remoto o gente que está en oficinas en Reino Unido y en Alemania. Y ese es un poco el punto en el que estamos. El proyecto se inició a inicios de 2022 y esto es un poco como el bagaje que tenemos desde entonces. Bueno, habéis tenido un buen crecimiento y lo que queda. Vale, pues por ver cómo ha ido escalando en BAT también, a nivel ya interno, a nivel del equipo de producto y tecnología, ¿cómo estáis estructurados, Tomás, dentro de la empresa? Porque tú llevas toda la parte tech, ¿estáis juntos, revueltos? ¿Cómo lo tenéis montado? Lo tenemos, o sea, juntos estamos siempre porque al final tecnología, por así decirlo, es una manera de construir producto y de generar negocio. O sea, juntos en cuanto a estructura de equipos sí que estamos. Tenemos squads que son un poco pues con la figura de product manager, product designer, squads típicos y con un equipo de desarrollo. Pero a nivel de línea de reporting lo tenemos separado, es decir, producto como tal reporta a Carlos, que es uno de mis socios, y tecnología me reporta a mí. El motivo es que simplemente creemos que es lo oportuno porque nuestro producto es muy técnico a nivel financiero y Carlos es como el perfil que más empuja pues todo ese conocimiento que podamos tener sobre la herramienta. Y tecnología al final, como es un producto con muchas integraciones y que es muy técnico y que requiere de mucha fuerza de desarrollo, pues al final es un equipo separado a nivel de línea de reporting, pero lo dicho, es un único equipo y lo vemos como tal. O sea, entiendo que, por ejemplo, nosotros tenemos el equipo de producto y tecnología juntos y lo mismo, nos dividimos en diferentes squads. En este caso, pues, imagínate el squad de demanda y dentro, pues lo dicho, hay product manager, un product designer y algunos product engineers. Y luego entiendo que a nivel horizontal es lo que os estructuráis a nivel corazón de la tecnología, todas las integraciones B2B, que, bueno, claro, todo vuestro negocio estará conectado a... Tendréis conexiones con todos los RPs, con no sé si ATS, bueno, o sea, tendréis conexiones con todo tema financiero. Cuéntanos cómo tenéis esto, cómo habéis estructurado el corazón para esa API que tendréis montada. Pues efectivamente hay muchas integraciones porque nuestro software vive también de ser un sistema operativo, por así decirlo, para un equipo financiero. Entonces tienes que conectar como todo su stack donde están todos sus datos financieros. Y esto pasa desde conectar su RP hasta conectar pues todos sus bancos y luego hacemos integraciones pues con proveedores, con terceros que hacen la integración ellos, nosotros directamente con los bancos, por 1000 protocolos distintos. Entonces sí que tenemos una fuerte componente de integraciones y desde el inicio hemos hecho una apuesta fuerte en construirlas nosotros, por así decirlo, y yo creo que eso acaba siendo una ventaja competitiva, el construir todas esas integraciones bien. Entonces, el equipo técnico está dentro de esos squads, pero sí que hay un squad que básicamente se encarga de estas integraciones y que la persona de producto que lo lidera pues es una persona muy técnica también. Entonces, no es que esté separado del resto de equipos, funciona como un equipo de producto igual, pero su foco es pues hacer todas estas integraciones. Justo, nosotros lo llamamos internamente el squad de core para todo este tipo de cosas, pero nada, muy bien. ¿Qué retos ves con el crecimiento que vais a tener que tener en el próximo año dentro del equipo de tecnología? Pues un reto que nos hemos ido encontrando desde el inicio por cómo enfocamos la compañía es ir a cliente más grande, que tiene otro tipo de requerimientos a nivel técnico, tiene otro tipo de volumen de información, comportamiento, eso es. Entonces, el adaptar la compañía ya no solo a nivel técnico, sino a nivel diseño, a nivel funcionamiento, pues es un reto que nos hemos estado enfrentando prácticamente desde el inicio. Y a nivel más puramente técnico, yo te diría que esta parte de las integraciones es una parte que requiere de mucho esfuerzo, tenerlo muy claro y demás, porque al final te conectas a fuentes de datos muy heterogéneas, tienes que normalizarlas, tienes que tratarlas de una manera y es información financiera que al final es
es un poco sensible y es un poco crítico que te equivoques con los números y con los datos, evidentemente. Justo. Entonces tienen que ser integraciones que sean muy estables y muy probadas y demás. Claro, si todas las integraciones son propias y las habéis montado vosotros, todo el tema cambios, etc., será una locura, ¿no? O sea, no todas las integraciones las montamos nosotros. Precisamente, por ejemplo, PSD2 lo que viene es a poner un marco estándar para conectarte con los bancos, pero al final la directiva como tal obliga a los bancos hasta un cierto punto y el banco lo que hace es cumplir lo menos posible, evidentemente, para no ceder más información de la que ellos quieren. Entonces tienes que buscar alternativas en ocasiones a conectarte por este tipo de proveedores de agregación. Y es ahí cuando hacemos integraciones directas con los bancos o utilizamos otro tipo de tecnología para ello. ¿Y cuál dirías que es la dinámica de la que más orgulloso estás que tengáis que entre producto y tecnología para que todos los chicos beban un poco de negocio? ¿Tenéis vuestro librillo, vuestra propia metodología? ¿Cómo lo hacéis? Pues lo hemos cambiado un poco. Antes hacíamos Scrum puro como en casi todas las empresas en las que tienes sprint de 2 semanas y todo está un poco planificado en torno a ciertas tareas que tienes que entregar, a una metodología un poco más de ciclos, que llamamos, en el que alargamos un poco el tiempo de entrega de producto y enfocamos todos esos ciclos a resolver problemas. Entonces, antes de esos ciclos, de lo que se habla es de qué problemas vais a resolver en este ciclo, en este equipo, más que traer la solución ya de por sí. Y eso le da bastante autonomía al equipo primero porque tienes un periodo de tiempo más amplio donde ir iterando sobre la solución, porque el ciclo al final es más grande que lo que sería un sprint en este caso, y segundo porque al final en lo único en lo que te enfocas, que es lo verdaderamente importante, es en el problema que tiene el cliente y en cómo resolverlo. Es algo que se deja un poco al equipo para que tengan ese ownership un poco de la solución. Hablabas antes de lo que cambia el comportamiento del producto y cómo tienes que adaptarlo a las grandes empresas. ¿Algún aprendizaje para los que estamos en medio de esa vorágine? Nosotros también estamos adaptando. Iniciamos Shakers para un tipo de proyecto, un tipo de cliente, y la verdad es que en el último año y medio está cambiando todo absolutamente, y la manera en la que se aproximan al propio producto y cómo usarlo en su día a día cambia total, ¿no? Hemos tenido que incluso cambiar el sistema de diseño. Claro. Bueno, ¿algún aprendizaje que te lleves de este tiempo? El aprendizaje o lo que yo veo que más cambia es que tienes que hacer mucho más o dar muchas más herramientas para la operativa del día a día a tu equipo, porque al final un cliente pequeño para el que vas a destinar pues una landing a lo mejor en la que se registre y vas a dar una serie de documentación y no le vas a dar más soporte que eso, pues si te vas a contratos un poco más grandes, al final requieren pues de un equipo de implementación, de un equipo de soporte como más especializado en esas cuentas y demás, y al final pasar de un software en el que crees que básicamente va a ser un registro, un onboarding totalmente digital y van a empezar a utilizar el producto, a un software que tienes que implementar o que tienes que integrar con el cliente, necesitas darle herramientas al equipo de operaciones para que vayan rápido en eso. Justo. El otro día hablábamos nosotros en LinkedIn del equipo, del super admin, ¿no? Que llamamos nosotros, de cómo tenemos que maximizar las funcionalidades de ellos para que donde venden uno, vendan 3 o sean muchísimo más rápidos, ¿no? Entonces, bueno, estamos metidos en todo este cambio. Pues en línea del crecimiento, uno de los temas que más me preocupan a mí, ¿no? Con la internacionalización es cómo va a crecer el equipo, con el equipo tech, el equipo de producto, ¿no? Y qué va a pasar con la cultura a medida que vayan entrando cada vez perfiles más potentes de varias nacionalidades. ¿Habéis pensado algo sobre esto? A nosotros también, o sea, es un tema que nos preocupa bastante, sobre todo cuando empiezas a tener distintas localizaciones. Yo creo que ya no está tanto esa cultura de oficina como podemos tener aquí,
en la que todo el mundo se ve las caras y todo el mundo escucha la conversación de pasillo, por así decirlo. Entonces un tema que a nosotros también nos preocupa bastante. Nosotros como intentamos forzarlas en el proceso de contratación. Al final sabemos cómo es el perfil tipo que funcionan en BAT, sabemos cómo son los valores de la compañía y es un peso, te diría, muy, muy, muy relevante en el proceso de contratación y algo que miramos mucho. Entonces es la manera de cuidarla. Nos ha funcionado en remoto aquí en España, es decir, consideramos que la gente que tenemos en remoto pues es cultura en BAT. Ahora todavía no hemos dejado ese tiempo a que funcionen las validar oficinas. fuera Sí, también. eso es. Bueno, pues nada, muy bien. Y habéis, Tomás, ¿habéis trabajado con externos? ¿Cómo lo habéis organizado? Trabajamos en Tech, hemos trabajado en concreto con externos al inicio del proyecto, sobre todo para todos estos temas de integraciones que te contaba, pues al inicio como es algo un poco desacoplado de lo que es el resto del producto. Sí que hemos trabajado con alguna agencia y hemos trabajado con externos. El proyecto de por sí se inició con freelance, es decir, nosotros cuando se arrancó el proyecto empezamos con un equipo de 3-4 personas de desarrollo que eran freelance y luego a todos los incorporamos al equipo, todos se quisieron sumar. Entonces sí que sobre todo al inicio del proyecto hemos tenido mucha experiencia ahí, pero luego trabajamos con muchos terceros porque pues todo este tema de integraciones y demás, pues al final tenemos muchos partners que son distribuidoras de RPs de distintos tipos y al final pues trabajan con nosotros en hacer implementación y distribución de conectores contra nuestra herramienta. Entonces sí que estamos muy acostumbrados a trabajar con terceros, pero actualmente un freelance como tal que esté continuamente en el equipo, en Tech no lo tenemos, en otros sitios sí, como en marketing y en algunas áreas más. Nosotros tenemos preparado el equipo, porque al final esto parte mucho de cómo has estructurado también tu corazón para ir acoplando squads, sobre todo de especialidades concretas. Como dices, ¿no? Justo. Como en las integraciones, oye, pues me quiero integrar con SAP, pues voy a buscar un equipo Justo. que me ayude y luego si eso se convierte en core, entonces es cuando les intento enamorar y atrapar, que es un poco, supongo que lo que os Nuestra pasó estrategia, sí. justo lo que os pasó al principio. Bueno, y hablando justo de integraciones y de super especialidades, ahora el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo estáis llevando vosotros la IA dentro del equipo tech? Dentro del equipo Tech utilizamos Cursor, por ejemplo, que es pues bueno, este editor con superpoderes que tiene pues un copilot por detrás. Sí que vemos, o nuestra experiencia, al menos en Tech, con esto es que nos ayuda bastante en ciertas partes del desarrollo donde antes se hacían las cosas muy manuales, como pues definir interfaces, hacer test, hacer documentación y demás. Sí que es verdad que todavía no llega a tener un contexto suficiente de negocio como para poder hacer funcionalidades mucho más allá, pero código que puede ser como un utils que utilizas para hacer una función muy concreta, que a lo mejor no tenga una librería, pues la verdad es que funciona muy bien. Nosotros lo usamos y yo creo que ayuda. Y estáis metiéndolo ya en la entrevista de trabajo a la gente tech de, oye, ¿cuánto usas la IA? O estáis preparando planes de formación. Yo, por ejemplo, por el tema de Cursor, bueno, pues no todos estaban al mismo nivel y estoy metiendo formaciones al equipo para que le saquen el máximo valor, porque al final la velocidad a la que avanzan y sobre todo construyen pequeños prototipos, porque ya más el corazón pues es más complejo tener todo bien integrado, pero bueno, para lo que es construcción, ideas, nuevos sistemas que queremos acoplar, es una pasada. El otro día hicimos un bot de Slack para poder utilizarnos desde tu propio sistema de comunicaciones y lo hizo prácticamente, sí. Claro, o sea, es una pasada. En esa línea estáis avanzando en algo. Lo de las entrevistas es buena. No, la verdad es que no lo preguntamos porque a lo mejor el tequi ya como que sobreentiende que la adquisición de ese tipo de herramientas
pues va a ser relativamente rápido, porque está acostumbrado a trabajar con otro tipo de productos, porque es una persona que toca muchas tecnologías y demás. Entonces, quizá lo deberíamos preguntar en la entrevista, buena pregunta. Bueno, indirectamente seguro que Sí. lo preguntáis, porque siempre todos decimos, ¿cuánto te ha ayudado la IA a hacer esto? Sí. Y luego internamente, la verdad es que no hemos hecho formaciones, pero bueno, tenemos un canal de Slack en el que está toda la gente que lo está utilizando y es específicamente para ese tema en concreto, y la gente va pues compartiendo pues tips o cosas que va adquiriendo, pero formación como tal no hemos hecho. Perfecto. ¿Y la IA dentro de Embat? La IA dentro de Embat. ¿Cuántos frentes utilizáis la IA ahora mismo? Lo utilizamos no como lo que nos podamos imaginar de tener un chatbot al que le preguntas y te hace gráficos financieros y demás. Lo utilizamos en ciertos procesos como en nuestro módulo de contabilidad, donde pues hacemos sugerencias automáticas para conciliar tus bancos y contabilizarlos. Lo utilizamos en todo el módulo de tesorería para todo el tema de forecasting, para hacer proyecciones un poco a futuro. Lo utilizamos para estructurar la información, para autocategorizarla y demás en líneas de ingresos y gastos. Lo utilizamos en distintos puntos, pero salvo dos casos concretos, pues son técnicas un poco más clásicas de Machine Learning y demás. Pero sí que lo utilizamos para cuando encontramos un caso de uso que sabemos que se puede resolver así. Al final en el mundo financiero están muy documentados y se llevan utilizando mucho tiempo pues modelos para hacer forecasting, bueno, en casi todas las industrias, para hacer scoring financiero, para estructurar o categorizar la información. O sea, son cosas que ya se hacían en el pasado, con ciertos alicientes en que sea B2B respecto a B2C, porque tiene un poco más de complejidad en ciertos casos. Y en los equipos tech, Tomás, ¿cómo crees que la IA va a seguir evolucionando? Buena pregunta. Yo creo que le va a dar bastante importancia y bastante superpoder al rol del product designer, yo creo. Yo creo que sí que estamos relativamente cerca en que un product designer pueda prototipar código de frontend y hacerlo de manera relativamente fiable. Entonces yo creo que para roles como ese van a darle mucha fuerza. Para el mundo del desarrollo, pues sinceramente no lo sé, porque como avanzan las cosas tan rápido, lo que te hubiese dicho hace 6 meses no es lo que está sucediendo ahora. Sí que es verdad que supongo que cada vez, como en todos los sitios, habrá más capa de abstracción y tú te preocuparás por aplicar lógica de negocio y resolver problemas más que por todo lo que hay por debajo. Pues nosotros justo nos vamos, creo que es en mayo, a la config de Figma, Qué bueno. que van a presentar la nueva IA, que en teoría va a desbloquear lo de diseñar y crear bien buenos fronts, porque al final los plugins que tienen no funcionan muy bien. No van muy bien. Y en teoría han lanzado eso, a ver cuánto desbloquea esta capa. Yo creo que tiene mucho sentido en este caso en concreto, y creo que puede ayudar mucho. Pues para terminar este bloque, siempre hay un compañero del equipo que hace una pregunta. Entonces, había preparado a nuestra Head of Finance, a Marta, ¿Vale? que te lanzara una pregunta. Cógelo y le das al play. A ver. Hola Tomás, Ahora sí. soy Marta, responsable financiera de Shakers, y te quería preguntar, ¿cómo crees que la IA marca el camino en el negocio del fintech y de la gestión de tesorería? Gracias. Pues yo creo que todos estos casos de uso, lo que he estado comentando antes, ayudan bastante. Sí que nosotros vemos con escepticismo la aplicación que tiene la IA en sectores como las finanzas, por lo críticos que son para los flujos de una empresa. Entonces creo que la adopción va a ser más lenta que en otros sectores, eso seguro. Más que nada porque todavía seguimos viendo equipos financieros que gestionan un montón de cosas, descargando ficheros con Excel y demás. Entonces yo creo que antes de enfocarnos en eso, hay que resolver otros problemas que tienen las empresas. Pero yo creo que impactará como en todos los sectores. Seguro que acabarás teniendo pues un agente o
o algún tipo de modelo que te vaya diciendo cómo optimizar pues, la caja de tu empresa, cómo puedes mover dinero entre tus cuentas para pues, pagar menos comisiones o pagar menos tipos de cambio cuando haces una transferencia internacional o lo que sea. Sí que habrá alguien que haga todo ese trabajo por ti más que mostrártelo en una pantalla y tú validar. Te irá haciendo sugerencias de ese tipo. Yo creo que es un poco hacia lo que va, al menos en nuestra parte de tesorería, es lo que vemos que tiene sentido. Alguien que te quite todo ese trabajo de automatización que hay por detrás. Vale, y para terminar tenemos nuestro clásico bloque de preguntas rápidas. Así que, Tomás, ¿estás preparado? Sí. Pues bueno, lo primero es, ¿cómo definirías el free working? Como la libertad para trabajar cuando y como quieras. Tu momento más humilde en el mundo de tech. Quizá cuando salí de la carrera y me di cuenta lo que era el mundo profesional, quizá ese. Tu mayor tropiezo. Aprendizaje. Mi mayor aprendizaje, el no dar las cosas por sentadas, simplemente porque tienen que ser así, por así decirlo. ¿Y tu sueño más ambicioso? Mi sueño más ambicioso, pues ver a Embad 10 veces más grande de lo que somos hoy en día. Pues, Tomás, encantado de tenerte aquí y nada, un gusto aprender de ti y nos vamos viendo. Así que gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance all night long. You listen me, baby.